Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América y hoy como siempre les traemos unos tubazos y unas revelaciones impresionantes que no van a olvidar, así que muy atentos. Queríamos comentarle y darle un agradecimiento a todas esas personas que nos escriben de diferentes países, diferentes edades y como tal es el caso de Estados Unidos, unas personas que nos siguen y nos escriben desde Egipto, nos han mostrado parte de la belleza de Egipto y muchísimas partes del mundo. Nos escriben desde Suiza hasta de Dubái y hemos consultado, gracias a todas las personas que siempre han confiado en nosotros y que se mantienen allí firmes desde Estados Unidos, en Atlanta, en España, en Portugal, en Italia, hasta en Cabo Verde nos han escrito, en Brasil, gracias. Y agradecimiento a todas esas personas que confían en nosotros, que gracias a Dios pueden prevenir estas cosas que suceden con la naturaleza. Recuerden que nosotros decimos la información con carácter informativo para todos ustedes. Mira que ya también hablamos alienígena. Señores, le tenemos preparado para ustedes 3 cursos importantísimos para que puedan desarrollar su sexto sentido. Tenemos el curso de tarot, guía espiritual y aciertos de lotería. Así que acá en la caja de comentarios vamos a dar los números telefónicos para que puedan conectarse con nosotros y así poder comunicarse y aprender de este mundo místico y espiritual. A través de las redes sociales vamos a estar haciendo distintas temáticas donde vamos a compartir un poco más con ustedes. Disculpen que a veces no hemos tenido el tiempo para poder hacerlos en vivo. Vamos a estar muy pendientes de eso para compartir con todos ustedes y consultar totalmente gratis a todas esas personas que son nuestros fieles seguidores. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @GustavoVidente. @JoanOrtiz21. También nos puedes conseguir en Facebook y en TikTok, que vamos a estar pronto subiendo videos por allí. Así que muy atentos porque venimos con muchas noticias. Estas predicciones están. Vamos a estar grabando TikTok al estilo alienígena, así que no se lo pueden perder. Eso es una conexión galáctica, una vibración ahí. Bueno, y así avanzamos con nuestras predicciones para esta semana. Y continuamos con más predicciones para todos ustedes, para vislumbrar qué para los astros en el mundo y cuáles son los consejos que tienen los guías espirituales para todos. Veamos qué dicen las cartas. Ya estamos listos, cartas en mano para vislumbrar las predicciones más importantes para el mundo. A ver, la carta en este caso del 6 de espada, la carta del diablo, el colgado, la carta del ermitaño. Mira, estoy sacando las cartas, tú sabes, todas saltadas. Veamos un poco por acá, nos trasladamos directamente a Miami para anunciarles específicamente que se ve un poco fuerte el tema de las lluvias, así que muy atentos porque aquí se ven fuertes inundaciones, lo que va a estar generando ese caos en lo que respecta a la población. Se ven la movida o quizás cuando el agua se lleva a los vehículos, cuando se caen los árboles, van a haber zonas que van a estar incomunicadas. Hay que estar muy pendientes con estas revelaciones, señores, no se pongan a estar jugando con la naturaleza para no salir afectados, así que muy atentos a esta revelación. Señores, y aquí hablando directamente de la carta de la fuerza, Rey de Oro, el mundo y 7 de copas, se las muestro por acá en pantalla. Y vamos a hacer énfasis directamente en... Señores, hay unas personas que están desaparecidas en el Amazonas, en el Amazonia. Y recuerden que la Amazonia es directamente Venezuela, Colombia, Brasil. Estas son unas personas que están como desaparecidas hace tiempo. Parte de sus familiares como que están tratando la manera de buscarlo. Y los entes, ¿cómo se dice? Como imparque, la gente que hace... La gente gubernamental. Eso. Y están como buscándolas desde hace tiempo hasta que por fin logran aparecer estas personas. Pero estas personas aparecen con un estado crítico de salud ya directamente porque están como muy debilitados. Dentro de estas personas parece que si no toman las precauciones en el momento de encontrarlo, parece que una pierde la vida. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Esperemos que nada de esto suceda. Esperemos que Dios meta su mano y poder que estas personas lleguen sanas y salvas a sus casas. Con sus seres queridos, sí. Esperemos que todo salga bien. La fuerte, ¿no? Sí. Avanzamos con otra de las revelaciones para pasar a decirles específicamente, según la carta en este caso, del diablo, el ahorcado, el sumo sacerdote y 3 de espadas, como ven por acá. Recientemente se vieron ciertas discusiones o agresiones en Cojedes con respecto a Juan Guaidó, donde lo sacaron... agrediéndolo de un local comercial. Y de allí van a surgir nuevas ideas y mandatos directamente a los demás políticos opositores.
lo que hace específicamente que se vean como agredidos, se ve sangre en la nariz, se ven deteriorados en lo que respecta al rostro, el cuerpo. Así que muy atentos porque aquí Estados Unidos va a llamarles como dice la atención o va a dejar en alto lo que es el tema del reconocimiento a Juan Guaidó y están jugando con candela. Porque a pesar de que está Biden y supuestamente la comisión viajó a Venezuela, van a tomar cartas en el asunto, señores. Así que muy pendientes porque viene fuerte, ¿sí? ¿Tú qué traes por allí? Estás echando mucha carta. Yo no sé qué vas a lanzar. Ay, Dios. Ay, ¿con qué te vienes ahora? Que estás lanzando cartas vallaca para ver qué hay. Ay, Dios La mío. carta del loco, la carta del 2 de copa, la carta del juicio y Ajá. la carta del 10 de espada. Y hablamos directamente de que hay dos personas, bueno, imagínate si me pongo a decir todo lo que dicen las cartas. Hay dos personas que son del mundo de la farándula, de la música y todo eso. Uno ya por nombre Anuel, otra ya por nombre Yailin, si no me equivoco. Y estas dos personas... Nos van a lanzar por las redes sociales. Mira que esa gente, bueno. No es lo mismo. Hay que decir las cosas como son. Y esto es, y hay que darle honor a quien honor merece. Los guías espirituales dicen que esta relación se basa y se fundamenta en lo que es la estabilidad y la economía, pero que aquí hay trabajos espirituales, esotéricos de amarre directamente en República Dominicana. Esta relación, aunque se ve muy bonita, no iban de falsos espejismos, falsas ilusiones, porque no todo lo que brilla es oro. Y esta relación va a buscar como la forma de... Ellos van a buscar la forma de tener un bebé, pero se ve como una pérdida. Y veo como unas escaleras, veo como que si se cayeras en las escaleras. Y por eso se viene la pérdida. Es lo que logro ver. Más allá de eso también... Bueno, lo voy a decir Suéltalo. como me lo dicen. y Hombre, como Dios, lo que veo. no pasa nada malo. Señores, esta relación no se ve muy estable y no dura mucho porque al momento de las limpiezas, al momento de apurar, al momento de buscar lo positivo, para los que nos entienden, el trabajo espiritual como que se revienta, se elimina, se cancela y empieza el odio, empieza el rencor, empieza la separación. Sean ustedes los mejores testigos. Pero esto se basa en brujería, señor. Ay, Dios mío. Yo siempre he dicho, quien hace amarre, no hay un sentimiento sólido, no puedes estar con una persona a punta de vela. El día que se acaben las velas, esa persona te odia. Y nos llega a la casa. Avanzamos con otra de las predicciones, nos trasladamos al Medio Oriente para anunciarles específicamente según la carta del 10 de espadas, 8 de espadas, la carta de la fuerza y la carta del sol. Esta gente como que no se queda quieta, de verdad. Y hay una situación un poco tensa en lo que respecta a Irán porque van a estar comenzando con los conflictos bélicos donde van a estar lanzando cohetes, donde se ven ¿sabes? Ataques muy fuertes contra otros países, donde va a estar involucrado Irán directamente. Entonces, Problemas bélicos. sí, ese conflicto del Medio Oriente va a estar dando de qué hablar y que, bueno, va a traer consecuencias un poco fuertes. Sean ustedes los mejores testigos porque esto no se ve fácil. Avanzamos con otra predicción. ¿Tienes tú por allí? Sí. Algo más. Una suave porque la que saltaste ahorita está fuerte. Ay, Dios. Bueno, tengo que decir las cosas como son. Yo voy a quitar los comentarios cuando esa gente escuche lo de Anuel. Ay, Dios. Somos el tamaño del reto. No, a lanzar de Puerto Rico. Óyeme. Saludos a toda nuestra gente de Puerto Rico Sí, que vale. Se les manda un beso a toda la gente de son muy Puerto fieles. Rico. Ujú. Señores, la carta del 7 de espada, la carta del juicio, el as de copa y la carta del carro. Se las muestro por acá en pantalla. Y es que acá, en Estados Unidos, nos van a estar incrementando ya directamente la gasolina. Más de lo que lo han hecho. Y esto va a estar generando como un pequeño caos. ¿Cómo se dice? Cuando la gente no está contenta. Descontento, sí. Un descontento. La gente no va a estar satisfecha y van a estar saliendo a las calles, van a haber protestas, van a suceder varias series de cosas. Vamos a tener que comprar un Spar porque... Gracias a la cuña, no dije la marca, oye. Un carro pequeño. Un carro pequeño. No, los eléctricos, no hay manera. Bueno, también es válido. Sí, la carta en este caso del emperador, la carta del carro, la carta del sol, de esas negociaciones que se forjaron en Venezuela, donde quizás conversaron con los políticos rojos y los miembros o comisionados de lo que es la Casa Blanca, surgieron nuevas negociaciones. Siempre hemos dicho que esto es azuquita, esto no es la decisión final.
Lo cierto del caso es que el tema de la explotación o exportación de petróleo se va a hacer sentir y es porque Estados Unidos va a estar adquiriendo mucho más, lo que hace que haya una alza o un auge en lo que respecta a la venta de los barriles. Así que muy atentos porque esto va a traer una buena referencia, buena respuesta para lo que es Venezuela. Lastimosamente ya sabemos a dónde van toda esta suma de dinero, al destino de las personas que tienen y tienen y tienen y tienen y tienen. Sean ustedes los mejores testigos, porque aquí se ve que hay una buena producción de petróleo. Entonces, muy atentos a esta revelación, ¿sí? Lo importante es que Venezuela va a levantarse en el sentido de la parte económica en cuanto al petróleo. Aclaramos el punto, no es que se Sean está ustedes mejorando. los mejores testigos de estas predicciones. Espero les gusten estas predicciones. Muchas gracias. Mil bendiciones para todos.